este periodo del año porque hay que cuidarse, y la verdad que sí. Y tratamos por ahí de salir lo justo y necesario, ¿no? Porque la exposición al frío, a la baja temperatura, a veces salimos caminando, a veces salimos en auto y a veces salimos en moto. Entonces hay que cuidarse porque son estas temperaturas que uno, incluso con el contraste, ¿no?, que se produce Sí, entre el calor del interior, claro. el frío de afuera, complica a veces la salud. Así que Y, en y- estas épocas y de pandemia hay que sí. tener mucho cuidado. Y de hecho no llegó la peor parte, ¿no? Todavía. Junio, julio, agosto todavía no ha llegado, así que a prepararse porque se vienen días mucho más fríos de lo que estamos transitando en estos momentos, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, 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 así que hay que tener muchísimo cuidado y hay que, creo que el barbijo, Sí. me va, el otro día yo estaba saliendo aquí de mi casa nada más y a veces no me pongo el barbijo apenas salgo, sino cuando empiezo por ahí a estar un poco más en contacto con la gente, pero digo, lo usaba también como una suerte de protector de las vías respiratorias, ¿no? Para justamente no solamente evitar el coronavirus, sino también otras Mm, cuestiones, enfermedades respiratorias que son propias de esta época. El sí. barbijo viene bien también para eso. Sí, sin lugar a dudas. Ayer salí a andar en bicicleta nuevamente por la noche, cerca de las 7:30 de la tarde, y el barbijo es fundamental para evitar justamente que entre frío en la garganta, si no, no podría ni hablar en la jornada de hoy. Así que el barbijo para hacer actividad física en estos días de frío está buenísimo. Bueno, Andrés, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar de los temas que están planteando allí en Villa María de Vigo por estas horas. Contanos todos los detalles del caso Fernández, caso que tiene dudas, tiene incertidumbres, tiene mucho por investigar todavía. ¿Quién fue el autor de este homicidio? Si efectivamente Ayelén fue la responsable o no, como dicen los familiares. Contanos todo lo que sepan allí en Villa María Vivo, que seguramente está plasmado en cada una de las notas que vemos en el portal. Sí, realmente es un caso que ya ha impactado a nivel provincial por las características propias, ¿no?, de cómo se dieron los hechos y también de las personas involucradas, ¿no? Se ha generado también aquí una suerte de grieta muy fuerte entre lo que sostiene la justicia, encabezada por la fiscal Juliana Companys, pero respaldada también por el Ministerio Público Fiscal, y lo que sostienen familiares, allegados, vecinos, a quienes fueron la víctima de este hecho, la persona que terminó falleciendo, y quien está detenida e imputada como supuesta autora de un homicidio. Realmente lo vimos esto en la manifestación que hubo días atrás allí frente a tribunales, con la participación de más de 30 personas pidiendo por la libertad de María Yelén Fernández, esta joven de 28 años que está detenida ya desde el día 13 de abril, perdón, el día 13 de abril, y además de esto sosteniendo la hipótesis del accidente, de que el señor No. José Fernández no murió por la acción de una persona, sino por un accidente que se cayó sobre un fierro. Esto es lo que sostiene la familia y los allegados a Yelén Fernández. Bueno, y por otro lado, la fiscalía, la doctora Companys, que el día 13 de abril detuvo a esta persona, a Yelén Fernández, como en ese momento todavía tentativa de homicidio, y el 4 de mayo, cuando fallece el señor Fernández, ya cambia la carátula a homicidio simple. El Ministerio Público Fiscal ayer dio a conocer una información que habla de la confirmación por parte de las pericias médicas, las pericias forenses que se practicaron, de que se trató de un homicidio. Para ellos no hay duda de que la herida mortal que sufrió Fernández no pudo ser realizada de otra manera que no sea por la acción de una segunda persona que le habría aplicado aparentemente con un hierro del 8, un elemento de construcción, una herida de unos 40 centímetros de profundidad, y según evalúan algunos médicos y los forenses, y la fiscal, bueno, se apoya en esto, no habría otra posibilidad que sea que una persona, que otra persona, digamos, le aplique esta herida, ¿no? No se podría haber caído sobre un hierro y haberse clavado con esta profundidad. Así que así está abierta la situación. Se da como una suerte extraña aquí en cuanto a las personas involucradas, ¿no?, porque son padre e hija adoptiva en este caso, y los familiares y allegados a la joven están sosteniendo que no fue la autora de este hecho, de este crimen, como lo cree la Ujú. fiscalía. Y además, bueno, defienden su inocencia y son además, por supuesto, allegados también a la víctima, ¿no?
hablábamos allí frente a tribunales, ahí justo lo estamos viendo en imágenes, Sí. ese hombre que pasa aquí frente a la cámara es Edgar Fernández, que es el hermano de la persona fallecida, José Fernández, y él defiende también la inocencia de Ayelen, de su sobrina, acusada hoy por haber matado supuestamente a su hermano. Así que el caso es muy complicado. Hay otros elementos que la Fiscalía tiene que dice que sostienen la culpabilidad de esta persona que está imputada, que recordemos no está aquí en Villa María, sino que está en la ciudad de Córdoba, y vamos a ver cómo se termina desenvolviendo. Yo creo que si no hay una actuación, digamos, firme o muy minuciosa de alguna defensa, de un abogado defensor que tenga realmente aptitudes para poder encarar este caso, va a ser muy difícil revertir lo que ha planteado la Fiscalía, ¿no? Andrés, ¿y qué se sabe por estas horas respecto a la discapacidad que tendría esta joven detenida de Ayelen? Porque tal vez este es uno de los puntos de discusión, porque la familia sostiene que no está en condiciones, no estaría en condiciones de cometer un crimen. Y por otro lado, la Fiscalía sostiene de que sí. Imagino que habrá pericias psicológicas para determinar justamente si Ayelen, en caso de confirmarse que fue la autora de este hecho, comprendía o no los actos, porque eso va a cambiar totalmente el rumbo de la investigación. Así es, sí. Hay dos elementos que son importantes a tener en cuenta a la hora justamente de considerar esto, ¿no? Cómo puede llegar a ser la calificación de la acusación contra Ayelen Fernández. Uno es el que mencionas, que tiene que ver con la discapacidad. La fiscal lo que dijo es que sí tiene una discapacidad mental leve que le genera inconvenientes en algunas cuestiones cognitivas, por ejemplo, en la lectura y en la escritura, pero que no le impide comprender la criminalidad de algunos hechos. Esto es lo que ha dicho la fiscal. El caso remite, te acordarás de lo que fue el femicidio de la pequeña Luna Vera en la localidad de Tío Pugio, Sí. en el cual la persona acusada de ese caso, de ese femicidio, que además tenía un componente de abuso sexual, era también una persona con una discapacidad intelectual también moderada. Y en ese caso, incluso creo que hasta, por lo que pudimos saber, un poco más pronunciada que en el caso de Ayelen Fernández. Sin embargo, la justicia estableció en su momento que, más allá de esa discapacidad, podía comprender que lo que había hecho era un crimen, entendía la situación de la que había sido protagonista y por eso se lo condenó a cadena perpetua. Bueno, aquí estaría dentro de algunos parámetros similares, porque más allá de esta discapacidad que le impediría a Ayelen tener todas sus facultades al 100%, sí tendría una comprensión al menos de la criminalidad, de lo que significa matar a una persona. Eso es lo que en este sentido le endilgaría cierta responsabilidad. Sí. Y el otro hecho también tiene que ver con el vínculo entre la víctima y en este caso la que está acusada de victimaria. Ayelen es hija adoptiva de José Fernández, pero la Fiscalía todavía no había podido determinar cuáles eran las características de esa adopción. Por eso la imputación hoy es homicidio simple, pero en el caso que se certificara, se comprobara que se trata de una adopción legal en todos los términos, ya el vínculo sería un vínculo real, legal, y entonces la calificación ya sería agravada por el vínculo. Claro. O sea que podría entrar en una situación mucho más complicada la situación penal de esta joven detenida. Sí, en ese caso no habría otra posibilidad, si se le encuentra culpable, de condenarla a prisión perpetua, digamos, ¿no? Porque es un crimen agravado por el vínculo, allí no hay otra alternativa que la pena máxima. Sí, se le incrementa justamente la condena posible en el caso de ser encontrada culpable en un futuro juicio, si es que se llega a esa instancia. Así que por eso decía que es necesario, por lo menos para quienes sostienen la inocencia de la joven, tener una actuación de parte de una defensa muy importante para poder revertir o intentar morigerar al menos la posición que ha tomado la Fiscalía y que, recordemos, además está respaldada por el Ministerio Público Fiscal, que ya ha emitido un comunicado en ese sentido.
El abogado encima, además pasó esto, ¿no? Que hubo una situación conflictiva ahí entre abogados. Eh, la familia quería que el abogado fuera el doctor Jorge Olmedo, pero no sabemos por qué bien todavía. Al momento de la indagatoria, quien estuvo presente es el abogado Eduardo Rigal, quien se presentó como defensor de la joven acusada. La joven, bueno, lo aceptó y estuvo participando del momento de la declaración indagatoria. La familia rechazó esta situación, dijeron que ellos nunca lo habían designado y bueno, por eso fue que nombraron al doctor Olmedo, quien por lo menos el día que se hizo la marcha, el día lunes, todavía no había recibido la notificación de que estaba siendo aceptado por la Fiscalía como parte de este proceso. O sea que eso también, digamos, es un elemento que suma, porque esta joven está detenida, recordemos, desde el 13 de abril, y recién ahora en estos días estaría teniendo el abogado que le ha designado la familia para que ejerza su defensa, ¿no? Situaciones que también inciden en cómo está todo, ¿no? Está claro, Andrés, que todavía le quedan muchos capítulos a esta historia. Tienen que aclararse muchas situaciones. Primero, si efectivamente Ayelén es la culpable de este homicidio. Además, si comprendió justamente la magnitud del hecho. Y en tercer lugar, esto que mencionabas, si el vínculo va a agravar o no la imputación en función de la legalidad o no que haya tenido esa adopción. Es decir, que todavía nos queda muchísimo por recorrer en este caso, que evidentemente no solo ha concitado la atención de los villamarienses, sino que ha trascendido las fronteras provinciales. Así es, como decías, todavía es una situación que va a dejar muchos elementos para revisar, porque bueno, la situación de la Fiscalía en cuanto a sus posiciones y lo que se está sosteniendo desde la familia y desde allegados de ahí, desde el barrio, ¿no? Gente que las conoce de toda la vida y que no pueden creer, no aceptan de ninguna manera que la situación sea o haya ocurrido como lo está planteando hoy la justicia. Así que eso lo vamos a ir viendo. Y el lunes próximo habrá otro capítulo que no está vinculado directamente, pero de alguna manera se relaciona con esta joven Ayelén, porque habrá un juicio por otro hecho de homicidio, el homicidio de Juan Sosa, que tiene como principal acusado a Ezequiel Salto. Este joven era pareja de Ayelén Fernández, fue pareja y es el padre de uno de sus hijos. Y está, bueno, va a ser juzgado el día lunes en la Cámara del Crimen, en un hecho que no está vinculado directamente con esto, pero de alguna manera sus protagonistas están en algún modo relacionados. Eso lo vamos a estar viendo también la próxima semana en la justicia. Y si te parece, hablando de temas judiciales, Sí. ayer nos conocíamos, tomamos conocimiento de un hecho que, si bien ocurre en Córdoba capital, tiene vinculación de alguna manera con la ciudad de Villa María. Exacto. Estamos hablando de Ana Becerra, ¿no? La villamariense que fue imputada por la justicia por abuso de autoridad en el caso Blas Correa. Contanos un poco la historia para que la gente del otro lado entienda la situación, porque es un hecho realmente grave, es una acusación muy grave que pesa sobre Ana Becerra. Así es, estamos hablando de Blas Correa, recordemos este adolescente que murió producto de haber recibido balas policiales en el mes de agosto del año pasado, cuando estaban allí sobrepasando un control policial. Hubo dos efectivos que dispararon contra el vehículo en el que se conducían. Una de esas balas impactó en este joven de 17 años que murió pocos minutos después. Bueno, lo que ha pasado ahora en esta cadena de investigaciones, que ya tiene involucrado a varios policías y altos jefes policiales, de hecho generó un recambio, ¿no?, en la cúpula policial en ese momento en la ciudad de Córdoba, es que ha ido como un efecto cascada, un efecto colateral, ha impactado en Ana Becerra, esta abogada villamariense, que desde hace muchos años se desempeña como la titular del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que es el organismo que tiene bajo su mando un poco revisar la situación de cada policía, y aquellos que cometan delitos o faltas, bueno, es el encargado administrativo de aplicar algún tipo de sanciones o incluso dictar la baja, ¿no?, de servicio. Bueno, ¿qué pasó aquí? Hay uno de los policías, el que aparentemente ha efectuado el disparo contra el cuerpo de Blas Correa. En el momento en el que se encontraba realizando ese tipo de controles, supuestamente no debería haber estado prestando servicio y mucho menos haber tenido un arma en su poder.
porque esta persona, este cabo, estaba acusado de un grave delito de encubrimiento de un violador serial de la localidad de La Calera, un caso ya de años atrás que había hecho que varios policías quedaran en situación pasiva, y lo que no se sabe es por qué razón esta persona, este cabo, volvió a la actividad, volvió a portar un arma y volvió a la calle, ¿no? Bueno, la responsabilidad, porque la resolución la firmó Ana Becerra para que esta persona pudiera estar de nuevo en funciones, y es por eso que ahora un fiscal de Córdoba la ha imputado de abuso de autoridad para que dé explicaciones de por qué este hombre, este policía que terminó matando a Blas Correa, estaba en funciones, estaba portando un arma, cuando en realidad debería haber estado en su casa y fuera de la fuerza policial. Así que la situación es complicada. Si analizamos un poco las previsiones que tiene la justicia o el Código Penal para este tipo de casos, podría implicar una suspensión de varios años, una inhabilitación de varios años en poder desarrollar sus funciones Ana Becerra, ¿no? Que recordemos que hace ya un largo tiempo, incluso desde el gobierno de José Manuel de la Sota, que viene como titular del Tribunal de Conducta Policial, y esto podría poner en peligro la continuidad de su carrera en esa función si es que se termina confirmando esta acusación que le ha hecho el fiscal, ¿no? Sí, hay que ver ahora, Andrés, la situación política también de Ana Becerra, si continúa con la banca del gobierno provincial o a partir de este caso también la propia administración de Schiaretti la puede correr del cargo. Recordemos que el caso Blas Correa desencadenó un movimiento en la cúpula policial de la provincia de Córdoba, tanto en la capital como en la propia provincia de Córdoba, ¿no? Así que tal vez las situaciones que vimos el año pasado con remoción de los principales jefes de la policía, tal vez lo podamos ver ahora con relación al Tribunal de Conducta Policial. ¿Pensás que se puede dar esta situación, que es una alternativa, la remoción en el cargo de Ana Becerra? Y bueno, está dentro de las posibilidades, ¿no? Todo va a depender, sin duda, de cómo se desarrolle la cuestión judicial. Hoy lo que tiene Ana Becerra es la posibilidad justamente de defenderse frente a la acusación del fiscal. Esta imputación, si bien es una palabra que suena muy fuerte, le abre a ella la posibilidad de presentarse ante la justicia y decir las razones por las cuales se firmó esa resolución que permitió que este cabo, Lucas Gómez, vuelva a las funciones y, bueno, termine siendo protagonista de este luctuoso hecho que empañó a la policía de Córdoba a tal punto, como decías recién, que terminó descabezando toda lo que es la cúpula principal del organismo a nivel provincial. Así que veremos, entre las posibilidades, como te decía recién, está, además de que hay una condena de prisión mínima que es excarcelable, y en este caso suponemos que sería así porque no es una persona que tenga antecedentes, Ana Becerra, sí, pero cabe la posibilidad de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, y eso podría sí afectar su carrera en este cargo que, como decíamos, hace ya desde el gobierno de José Manuel de la Sota, que viene como titular del Tribunal de Conducta, ya ha transitado todo lo que es hasta ahora el gobierno de Juan Schiaretti, así que hace muchísimos años que goza de la confianza de la estructura del gobierno de Córdoba, de la estructura partidaria. Recordemos que ella fue concejal aquí en Villa María, digamos, una persona que está vinculada al Partido Justicialista desde hace muchísimos años, y veremos si esta situación hace temblar ese respaldo que tiene político o puede continuar en su cargo, ¿no? Sin lugar a dudas. Andrés, querido, 10:28, ya llegamos al final de nuestro programa, también llegamos al final de la columna. La verdad que siempre nos encanta charlar contigo de todos los temas en profundidad. Recordar a la gente la forma que tiene de entrar a Villa María Vivo, la forma que tiene de seguirlo a este portal a través de las redes sociales. Contanos todo, porque evidentemente el impacto que tienen ustedes en el medio local y en el medio regional es muy grande y tal vez hay muchos que todavía no lo conocen. Bueno, contales a todos cómo hacer para entrar a Villa María Vivo, al portal y por supuesto a las redes. Seguro que sí, siempre hay mucha audiencia que nos interesa seguir sumando. Pueden ingresar allí a www.villamariavivo.com, el dominio de nuestro sitio principal, y también nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram,
nos pueden seguir como Villa María Vivo para poder tener la información actualizada en todas las redes sociales y también, por ejemplo, en WhatsApp, que es una forma también que tenemos de conectarnos con nuestra audiencia y, por supuesto, en nuestro sitio de noticias. Así que agradecemos a toda la gente que se suma permanentemente a la información a través de las distintas vías que tenemos y, por supuesto, agradecemos también a Canal 20 por esta posibilidad de estar compartiendo todas las semanas las novedades, los comentarios, las noticias que van siendo parte de la agenda informativa local. Sí, y también te agradecemos nosotros, Andrés, porque este espacio también la gente lo puede ver a través de la página web. En la semana también está colgado allí justamente este diálogo que mantenemos en Canal 20 Villa María, así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, ojalá que por mucho tiempo más podamos seguir con esta columna de los días miércoles. Ahora te dejamos trabajar tranquilo, prepárate un rico café, un rico mate y seguí allí en la redacción de Villa María Vivo y nos encontramos el próximo miércoles. Así lo haremos. Hasta el miércoles que viene, Martín. Hasta el miércoles, querido amigo. Allí pasaba Andrés Ferreras, director, redactor de Villa María Vivo. Nosotros le ponemos punto final a este programa. Nos vamos a reencontrar.